Vamos a entrar de lleno, y el primer punto que quisiera tocar lo he titulado de la siguiente manera: como cristianos es importante que nosotros podamos atender o sujetarnos a nuestras autoridades. Y yo sé que este tema no es fácil porque hay mucha gente que no le gusta sujetarse a las autoridades. Sin en cambio, a la luz de la palabra de Dios, fíjense lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Quiero que lo voy a leer otra vez, pero pon atención, fíjate. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Fíjate que la versión Dios habla hoy nuevamente dice: porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Las autoridades que nosotros tenemos son autoridades que Dios ha permitido en su soberanía. De hecho, Daniel 2:21 dice lo siguiente: dice, Él muda los tiempos, refiriéndose a Dios, y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Dentro de su soberanía, Él coloca las autoridades. La Biblia nos enseña que entonces debemos obedecer a nuestras autoridades correspondientes. Y aunque la mayoría de las veces podemos estar inconformes con las autoridades, porque notamos que hay corrupción, notamos que hay fraudes, notamos muchas cosas tal vez que no están conforme a Dios. Sin embargo, a nosotros no nos toca juzgar esa parte. De hecho, yo creo que como cristianos debemos de todo dejar en las manos de Dios. Es verdad, a veces vemos un mal liderazgo, a veces hay cosas que incluso podemos ver cosas en contra de la palabra, pero vamos a entrar a ese punto más adelante. Sin en cambio, quiero resaltar la parte que a muchos de nosotros tal vez nos cuesta trabajo estar bajo autoridad. No solamente me refiero a unas autoridades como gobierno, como país, pero también los jóvenes les cuesta sujetarse a sus padres y a veces se rebelan. Los niños les cuesta sujetarse a los padres, o a los trabajadores les cuesta sujetarse a sus jefes directos. Y dentro, hablando del cuerpo de Cristo, a muchas personas tal vez nos puede costar sujetarnos a nuestros pastores. Y es porque dentro de nosotros ya hay esa parte de que no nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos ordenen. Sin en cambio, como cristianos, creo que en eso debemos marcar una diferencia el día de hoy. Hoy vemos cómo a través de las redes sociales se critica a los líderes, al presidente, a los gobernantes, pero también vemos cómo la gente se burla, incluso les ofende con groserías y bromas en doble sentido. ¿Será que eso es correcto de un cristiano? ¿Será que un hijo de Dios debe hacer ese tipo de comentarios o subir ese tipo de memes de los gobernantes cuando la palabra de Dios nos enseña que esa autoridad fue puesta por Dios? Eso no tiene que ver que te guste o que no te guste, porque la palabra de Dios es clara. Dice, y por Dios han sido establecidas, aunque no nos gusten, aunque no hagan cosas correctas, dentro de la soberanía de Dios fueron establecidas por Dios. Entonces, nosotros tenemos que sujetarnos a esa autoridad. Y desde el comienzo que hubo una orden del gobierno, donde la orden era quédate en casa, muchos por necesidad tenían que salir a trabajar, muchos por obligación de sus empresas tenían que salir. Sin en cambio, había muchos que no tenían que salir y han salido. Hay muchas personas cristianas, estamos hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de gente cristiana, que simplemente esa orden la pasaron por debajo de ellos. ¿Será que eso no da mal testimonio como cristianos? ¿Será que hacer omiso caso a las instrucciones del gobierno cuando pudimos cumplir y no lo hacemos? ¿Será que eso es agradable al Señor? Yo creo que no, porque la palabra de Dios no se contradice.
Pero sí quiero resaltar un punto importante acerca de honrar y sujetarnos a las autoridades. Cuando estas autoridades atentan contra los principios bíblicos o van en contra de la palabra de Dios, ahí no es obligatorio obedecerlo. Y vamos a la palabra de Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 27 a 29, Pedro y los apóstoles se encuentran frente a los jefes religiosos porque les habían ordenado que ya no compartieran el evangelio de Cristo, y los llevaron ante los jefes. Y dice así: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis ese nombre, hablando de Jesucristo? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Y quiero poner un ejemplo muy claro y sencillo. Sabemos que el aborto está legalizado en nuestra nación, y sabemos que eso va en contra de la palabra de Dios. Cuando es una orden que va en contra de la palabra de Dios, entonces ahí sí nosotros como cristianos no tenemos que obedecer esa orden, porque está en contra de la palabra de Dios. Ojo, no vayamos a malinterpretar esto. Simplemente lo que digo es que cuando hay órdenes que contradicen la bendita palabra de Dios, podemos ponerla a filtro de la palabra y poder cuestionarlo. Cuando son órdenes que van en contra de la vida, cuando son órdenes que son órdenes para matar, porque un aborto es un asesinato, eso está en contra de la palabra de Dios. Pero muchos se salieron de contexto al decir que nos estaban tal vez prohibiendo predicar, cuando la realidad es que no nos han prohibido predicar, simplemente nos están pidiendo un tiempo de resguardo mientras esto pasa. Y dentro de la soberanía de Dios tenemos que entender que Dios tiene un propósito para todo. Hoy vemos las redes sociales donde se está predicando la palabra de manera masiva. Muchas personas han sido alcanzadas, presidentes han pedido oración, y presidentes han reconocido a Dios como su único Dios y han pedido ayuda del pueblo cristiano. Eso no hubiera sucedido si no hubiera pasado esto. Por eso es que tenemos que entender que dentro de la soberanía de Dios, Dios va a permitir cosas, porque Dios tiene un propósito divino para cada una de ellas. Amén. Entonces quiero que este punto quede claro. Nosotros debemos sujetarnos a las autoridades porque la palabra de Dios lo dice. Pero cuando hay un punto que vaya en contra de los estatutos de la palabra de Dios, como estos hombres, como el apóstol y sus demás compañeros, les prohibieron predicar la palabra, y esto no lo permitieron. Yo estoy conectado a una página que se llama Open Doors. Esta es una página que ayuda a los cristianos que son perseguidos alrededor del mundo. Nos ayudan de manera económica, con un aporte de la palabra de Dios, con Biblias, y tienen diferentes maneras de hacerlo. Ellos entrevistaron a un pastor de Wuhan. Wuhan fue donde fue el epicentro de esta pandemia. Y le preguntaron al pastor. Esa entrevista fue interesante porque como una persona, un pastor, directamente en el punto crítico, da una opinión como esta. Le preguntaron: pastor, ¿usted sigue predicando la palabra de Dios? Él dijo: nosotros ya no salimos porque estamos sujetos a las leyes. Sin en cambio, a través de las redes sociales hemos compartido la palabra y hemos intensificado los servicios que dábamos entre semana. Hoy se dan estudios de manera virtual, hoy se dan más enseñanzas, hoy tenemos una actividad mucho mayor a través de las redes sociales y estamos alcanzando a muchas personas. Imagínense si eso lo dijo un pastor directamente del epicentro de la pandemia, que dice que se sujeta a sus autoridades. Y dice: aún a nosotros nos han dicho que reduzcamos los servicios, pero nosotros lo seguimos haciendo porque la palabra de Dios tiene que ser compartida. Ellos lo están haciendo de una manera virtual. Y creo que nosotros en este momento lo estamos haciendo de la misma manera. Amén. Entonces tenemos que, por eso yo siempre los invito a que a través de sus redes sociales compartan alguna palabra, compartan algún versículo evangelístico, compartan una palabra que edifica a los demás, y que seamos más mesurables en dejar compartir cosas que no edifican ni a la gente ni al pueblo de Dios. Tenemos que aprender a que las redes sociales
son para poder extender el reino de Dios también, y no para que la gente nos conozca a nosotros, ni conozca nuestros problemas, porque nuestros problemas se arreglan en la intimidad con Dios, no publicando en todas las redes sociales qué te está sucediendo. Amén. Entonces es importante que las redes sociales lo ocupemos como una plataforma para compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El segundo punto que quiero tocar dice: cuidemos el templo de Dios. Y la Biblia dice en 1 Corintios 6, 19 y 20, dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien están ustedes, y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y vemos tres puntos importantes en este versículo, en estos dos versículos. Número uno, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Número dos, nuestros cuerpos ya no son nuestros cuerpos, porque fueron comprados a precio de sangre. Y número tres, dice, debemos honrar a Dios con nuestros cuerpos. Y de manera espiritual nosotros pues dejamos de lo que nos alimentamos. Es decir, si nosotros somos constantes en la palabra de Dios, en profundizar en la Escritura, si nosotros somos constantes a las cosas de Dios, pues eso vamos a reflejar en nuestra vida. Pero de manera natural, también somos lo que comemos. Hoy en esta pandemia se han revelado nuestros malos hábitos, se ha revelado que comemos demasiada comida que no es provechosa para nuestro cuerpo. Y honestamente es comida que nos agrada y es comida que nos gusta. Sin en cambio, hoy eso puede ser un punto importante o crucial entre la vida y la muerte. Hoy notamos que tal vez en muchos pueden tener defensas bajas por la mala alimentación, por la comida chatarra, por las carnitas, por los tacos. Y no estoy diciendo que dejemos de comer eso. Simplemente creo que debemos de balancear nuestra alimentación, de ser más cuidadosos con lo que comemos, de tal manera que lo podamos consumir, pero que también comamos ensaladas, frutas, que comamos alimentos que realmente den provecho a nuestro cuerpo, porque es el templo de Dios, porque es el templo del Espíritu Santo, y porque no nos pertenece, porque el cuerpo que tú y yo tenemos fue comprado en la cruz a precio de sangre, y entonces debemos de cuidar ese cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy tenemos que hacer conciencia de cambiar nuestros hábitos alimenticios. Hoy tenemos que hacer conciencia de cambiar para bien. ¿Sabía que usted que hoy un factor determinante también para la vida o la muerte ha sido el sobrepeso? De hecho, México ocupa el segundo lugar en obesidad y el primer lugar en obesidad infantil. Muchas personas han perdido la batalla del COVID, la batalla de la vida, porque tenían demasiado sobrepeso. Hoy vemos que las enfermedades que hemos descargado por mucho tiempo a causa de nuestro descuido son un factor para vivir o incluso morir. Esto no es un juego, nuestro cuerpo le pertenece a Dios y en nuestro cuerpo habita el Espíritu Santo. De cualquier persona es el hogar del ser más precioso de la tierra, que es el Espíritu de Dios. Nuestro cuerpo es casa del Espíritu Santo. Los datos que yo te doy no son datos alentadores. Sin embargo, como cristianos, y entendiendo que todo lo que hacemos es como para Dios, entonces deberíamos de tener cuidado y precaución, y deberíamos de cambiar hábitos alimenticios para testimonio de Cristo. Y si somos el templo de Dios, tenemos una responsabilidad, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, más bien le pertenecemos a Dios.
Es importante que hoy hagamos conciencia de nuestra alimentación. Es importante que hoy, más que nunca y de manera constante y permanente, cambiemos nuestra forma de alimentarnos. Y no solo por nuestra salud física, porque está bien, no solo por nuestra apariencia física, sino porque en nuestra persona hay alguien importante, y ese es el Espíritu de Dios que habita en ti y en mí. Qué glorioso y qué poderoso es eso, saber que el Espíritu de Dios está dentro de mí. Qué responsabilidad. Y punto número 3, y el último punto, se llama examina todo. Es importante entender que estamos en tiempos donde hay muchas enseñanzas erradas, pensamientos cargados de humanismo, doctrinas distorsionadas, muchas de ellas manejadas a conveniencia para obtener un propósito de las personas y a través de la palabra de Dios. Lamentablemente hay falsos maestros, escasea la sana doctrina, hay herejías. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo y retened lo bueno. Y otra versión dice, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Es vital que cada uno de nosotros ponga a prueba lo que se dice de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que hay ovejas vestidas de lobos. Y es importante que nosotros podamos tenerlo a la luz de la palabra y no a la luz de las opiniones. Hoy mucha gente opina, hoy mucha gente da un comentario, hoy tenemos motivadores, hoy tenemos gente que habla de manera positiva, pero no ocupa la palabra de Dios. Y quiero decirte que lo único que es capaz de transformar la vida de las personas es la bendita palabra de Dios. No es mi opinión, no es lo que yo pienso, no es mi comentario, no son palabras positivas, no son doctrinas que tú vas a tener dinero, que nunca vas a sufrir, que nunca vas a pasar tribulaciones. Eso no viene en la palabra de Dios. Tenemos que aprender a examinarlo a la luz de las Escrituras. Y eso sucede porque de parte del pueblo de Dios no se conoce la palabra de Dios. La Biblia no se lee. Es un problema que hay a nivel general, mundial. No tenemos en poco la palabra de Dios. Y la tenemos en poco que mucha gente incluso la puede esconder cuando va en la calle. Mucha gente le da vergüenza incluso traer una Biblia. Para nosotros las Escrituras no tienen tal importancia como los países donde hay persecución. Y por eso tenemos que ponerlo todo a la luz de la palabra. Tenemos que entender que la palabra es la autoridad de la iglesia y del cristiano. Y que si yo no aprendo a examinarlo todo a la luz de la palabra, cometeremos errores en la vida. Seremos desviados, dice la palabra de Dios y el apóstol Pablo, y seremos como niños fluctuantes. Algo que fluctúa es algo que va arriba y que va abajo, que va arriba y que va abajo, que no hay una estabilidad. Dice, como niños fluctuantes que todavía se les da leche espiritual. Eso es porque no leemos la palabra de Dios. Eso es porque la palabra de Dios no tiene un lugar importante en nuestra vida. Y eso debe de cambiar. Hoy estamos en tiempos donde hay un bombardeo de tanta información. Y a todos decimos amén, sin escudriñar la palabra de Dios. Y puede haber momentos en donde nos digan incluso herejías o cosas que van en contra de la sana doctrina y decimos amén. Tenemos que tener cuidado, tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la misma voz de Dios escrita para nosotros. Es importante que nosotros nos demos a la tarea
de examinar la Escritura de manera más profunda y no de manera superficial. Y debemos examinar la Escritura no sacando de contexto versículos bíblicos. Tenemos que ser más profundos, tenemos que apasionarlos por la palabra de Dios, tenemos que ser hambrientos por la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios, Dios nos va a hablar. Y no que seamos llevados por cualquier corriente. Hoy más que nunca, donde hay un bombardeo de tanta información, si nosotros no somos hombres y mujeres que conocemos la Escritura, vamos a cometer muchos errores el día de hoy. Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios, y cualquier cosa que esté en contra del Evangelio o lo que dice su bendita palabra de Dios, dice la Biblia que si a un ángel te predica otro evangelio diferente, sea anatema. Por eso nosotros tenemos la obligación como cristianos de estudiar la palabra de Dios y no conformarnos con lo que se predica hoy jueves o el domingo. Tenemos que ser constantes y tenemos que ser sedientos por la palabra. No te conformes, no nos conformemos con lo que nos enseñan el jueves y el domingo. Despertemos esa hambre, que el Espíritu Santo despierte esa hambre en nosotros de conocer a Dios a través de su palabra. Por eso es importante que estos puntos que hoy estoy tratando los consideremos para vivir de una manera que agrada a Dios. Y como dice Colosenses 3:23, todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. Eso incluye todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, en una plenitud, no solamente en algunas cosas, no solamente en lo que a mí me gusta, no solamente en lo que yo creo que está bien o lo que otros dicen que está bien. Todo lo que no está en la palabra de Dios, por muy bueno que se escuche, es de dudarse. Debemos de apegarnos a las Escrituras, porque ellas tienen el poder para transformar las vidas, porque ellas tienen el poder de cambiar las personas y los corazones. Pero son tiempos difíciles. Sin en cambio, yo creo que si nosotros vivimos conforme a lo que la palabra de Dios dice, entonces pasaremos estos tiempos y entenderemos que todo lo que está sucediendo está dentro de una soberanía divina que no se equivoca, de una voluntad perfecta, la cual jamás fallará, y esa es la voluntad de Dios. Tal vez estás pasando por momentos de dolor, por momentos difíciles. Sabes, tenemos que ser más conscientes. Tenemos que ser más conscientes de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Tenemos que aprender a sujetarnos a las autoridades. Tenemos que aprender a ser prudentes y no ser necios. Porque hoy mucha gente que nosotros amamos, familia cercana, amigos, algunos han perdido la batalla contra esta pandemia y algunos han muerto. Hay gente que amamos y queremos que están sufriendo porque están enfermos. Y muchas veces es por causa de nuestra necedad y por nuestra causa que no nos gusta estar sujetos a una autoridad. Hoy yo te animo, iglesia, hoy yo te pido en el amor de Cristo que tomemos conciencia, que aprendamos a estudiar la palabra de Dios, que aprendamos a tener discernimiento y que aprendamos a profundizar más en las Escrituras. Porque si hay una cosa que yo te puedo garantizar, es que si vivimos conforme a la palabra, entonces veremos la mano de Dios. Si aprendemos a vivir conforme a lo que Él dice en su palabra, veremos su gloria. Y esta es una enseñanza práctica de cómo podemos vivir el día de hoy en estos tiempos. Son algunos principios que tenemos que considerar y que si tal vez no lo hemos hecho, pues es tiempo de que cambiemos. Los procesos difíciles siempre traen cambios y esos cambios son para un propósito divino. Seamos diferentes como cristianos, seamos la luz
en la oscuridad. Seamos cartas abiertas a los hombres y que nosotros puedan ver a Cristo Jesús. Nuestro testimonio es importante y lo que hacemos y la forma en que nosotros nos comportamos refuerza lo que nosotros decimos ser. Oye, te invito con todo mi corazón a que analicemos esto, analicemos nuestras vidas y empezamos a corregir cosas en nuestro corazón y en nuestra mente, de tal manera que todo lo que hagamos sea como para Él y sea agradable únicamente a Dios. Y de manera añadida, al buscar agradar a Dios, entonces en donde estemos seremos luz para su gloria. Amén. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí y que por un momento pensemos si tal vez hemos estado fuera de todos estos principios bíblicos, si tal vez tú has estado fuera de todo esto. Y yo sé que el Espíritu Santo obra en los corazones y Él es el que convence, no soy yo. Oye, te pido que te dejes moldear por su Espíritu Santo, que te dejes transformar por Él, para que a través de nuestra vida prediquemos a Dios y a través de nuestra conducta prediquemos a Dios y a través de las redes sociales prediquemos a Dios, a través de cuidar el cuerpo prediquemos a Dios. Amén. Señor, hoy te damos gracias, Padre, porque tu palabra es clara, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a ser unos hambrientos por la Escritura. Ayúdanos a no ser necios, Señor, y a ser entendidos y prudentes en este tiempo. Ayúdanos a ser verdadera luz a los que no te conocen, Señor, y que a través del testimonio podamos alcanzar a más personas. Ayúdanos a vivir un cristianismo claro, sencillo pero poderoso, lleno del Espíritu Santo. Un cristianismo que impacte los corazones a través de nuestro estilo de vida. Un cristianismo honesto y sincero. Un cristianismo que toque los corazones de las personas por el poder de tu Espíritu Santo. Hoy yo te doy gracias, Señor, y te pido que sigas hablando, Señor, a nuestra vida, Señor. Que sigas tocando nuestros corazones, Señor. Que esta enseñanza la podamos poner por práctica todos nosotros, Señor. Y que nos ayudes en nuestras debilidades, Espíritu Santo, para poder vivir la palabra de Dios. Hoy yo te doy gracias. Y te invito a que el domingo no te pierdas la palabra de Dios. Va a ser una palabra hermosa, fuerte, poderosa. Ya en la semana estaré enviando el tema, la imagen de lo que se va a predicar el domingo. Yo sé que Dios seguirá hablando a nosotros. Quiero agradecer tu tiempo, quiero agradecer este momento que te tomas para escuchar la palabra. Para nosotros es un privilegio que tú nos escuches y es un privilegio que nos regales tu tiempo también. Hoy te doy gracias porque sé que Dios tiene el control y sé que en el momento que Dios lo determine y en su soberanía, Él permitirá que regresemos a la iglesia. Porque así como hoy prediqué acerca de sujetarse a las autoridades, nosotros estamos bajo autoridad, pero también estamos bajo una autoridad pastoral, que también hay que sujetarnos. Amén. Entonces, para cerrar, quisiera que oráramos por los pastores y por todas las personas que están pasando alguna dificultad. Amén. Hoy, Señor, te quiero pedir por la vida del pastor, Señor. Sigue obrando en su vida, sigue obrando en su corazón, en su mente. Sigue trayendo mejoría en su cuerpo, Señor. Sigue obrando tú en el nombre de Jesús. Por la vida de Carlita, Señor. Sigue obrando en ella, Señor. Sigue obrando sanidad, Señor. Por la vida de la pastora, por la familia pastoral, Señor. Cúbrelos en el hueco de tu mano, Señor. Pero también por todas las personas que están pasando dolor, aflicción, momentos difíciles. Sé teniendo misericordia de todos nosotros, Señor. Y ayúdanos a permanecer en ti, fieles, Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Y dejamos nuestras vidas en tus manos.
Bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues los esperamos el domingo. Jóvenes, conéctense el sábado a la predicación de los jóvenes. Y el domingo nos vemos para recibir la palabra de Dios. Dios les bendiga, un abrazo y les amamos. Amén.